Bienvenidos a The Debate. Imagina que acabas de terminar un turno agotador de 9 horas al volante. Miras tu teléfono y la pantalla de la aplicación brilla con un número grande y verde, $190. Uf, qué alivio, ¿no? Claro, tu cerebro libera un golpe inmediato de dopamina, sientes que ganaste el día, que tu esfuerzo, pues, valió la pena. Pero a ver, ¿y si te dijera que si analizamos la matemática oculta bajo el cofre de tu auto, es muy probable que acabes de pagarle a la aplicación por el privilegio de destruir tu propio vehículo? Wow, es una imagen brutal para empezar, pero creo que capta perfectamente la atención diaria de millones de personas. Hoy vamos a diseccionar un material sumamente revelador, titulado The Price of the Mile, Mastering Fuel Rentability. Así es. Y nos vamos a enfocar en entender la verdadera economía de los conductores de plataformas, o sea, Uber, Lyft, DoorDash. Vamos a ver cómo el gasto de gasolina, que es este costo silencioso y constante, define la rentabilidad real. Y destruye ese espejismo absoluto de los ingresos brutos, porque del material que tenemos sobre la mesa surge un dilema central, ¿verdad? Un dilema que estructura toda la experiencia de la economía gig, y es ¿qué define realmente una jornada exitosa para un conductor independiente? Exacto. ¿Es la rentabilidad milimétrica o es la pura supervivencia financiera impulsada por el volumen de viajes? Y para establecer mi postura desde el principio, yo sostengo firmemente que el éxito del conductor depende estrictamente de maximizar el margen de ganancia por hora y por milla. O sea, el vehículo no es tu medio de transporte personal, es una herramienta corporativa, y la eficiencia operativa es el único escudo contra la quiebra. Y mi perspectiva analizando este mismo texto es que si bien la eficiencia es vital, juzgar el éxito exclusivamente a través de la lupa del margen por milla ignora la premiante necesidad de liquidez absoluta que tienen estos trabajadores. No sé. Sí, porque además subestima severamente las restricciones tan enormes que los algoritmos de estas plataformas imponen sobre el comportamiento humano. Bueno, vamos a desgranar esto desde la raíz. El texto expone de manera, la verdad, brillante, lo que podríamos llamar la ilusión financiera del trabajador independiente. Los conductores, y honestamente casi cualquier persona, están condicionados a mirar solo el ingreso bruto. Ajá. Si la aplicación te dice que generaste $180, psicológicamente ya estás asignando ese dinero a tus gastos. Claro, ya lo estás gastando en tu mente. Exactamente. Pero si tuviste que poner $42 de gasolina para lograr esa cifra, tu ganancia real cae inmediatamente a $138. Y atención, eso es antes de siquiera considerar el desgaste de las llantas, el cambio de aceite o la depreciación general. Si todos los gastos invisibles. Mi argumento aquí es que la única manera de que este micronegocio sobreviva a largo plazo es midiendo implacablemente la rentabilidad real. Cada vez que las ruedas de tu auto giran, estás incurriendo en un gasto operativo literal. De acuerdo. Si ese gasto no está respaldado por un margen de ganancia altísimo, pues no estás generando riqueza. Simplemente estás pidiéndole un préstamo al valor futuro de tu automóvil para tener dinero en efectivo hoy. Conductores deban operar a ciegas, para nada. Medir los gastos es, el nivel básico de entrada para cualquier actividad económica. Totalmente. Sin embargo, donde difiero radicalmente de tu lectura del material es en elevar esa métrica a una verdad absoluta y descontextualizada. Evaluar el éxito solo a través de la rentabilidad por milla es mirar esta economía gig desde una torre de marfil. Torre de marfil. Sí, porque el texto detalla los ingresos brutos, y aunque es cierto que son matemáticamente engañosos si omites el combustible, también revelan una realidad innegable del terreno. A veces, el ingreso bruto es el único objetivo que importa por pura y simple necesidad de liquidez. ¿Pero a qué costo? ¿Al costo de sobrevivir? Los conductores no son ejecutivos corporativos sentados en una junta decidiendo si es rentable abrir una sucursal, ¿sabes? Son personas que muchas veces operan bajo una presión económica asfixiante. Entiendo. Descartar una jornada de alto volumen de viajes pero de baja eficiencia es desconectarse por completo de la realidad de alguien que necesita flujo de caja inmediato, hoy mismo, para que no le corten electricidad mañana. Mira, entiendo el aspecto humano que mencionas. Pero vamos a ponerle números a esa justificación de la necesidad inmediata.
porque el texto hace una comparación directa que francamente destruye esa lógica. A ver, El material contrasta dos escenarios empíricos superclaros. Tenemos la jornada A, donde el conductor genera $150 de ingreso bruto, gasta solo $22 en gasolina, trabaja 6 horas y recorre un total de 85 millas. ajá, el escenario ideal. Y por otro lado, la jornada B. El conductor genera $190, pero quema $55 en gasolina, trabajando 9 horas extenuantes y recorriendo 180 millas. Sí. La aplicación, y claro, la mente humana que busca la dopamina, aplauden los $190 de la jornada B. Pero si aplicamos matemáticas básicas y rigor empresarial, la jornada A es infinitamente superior. ¿En papel? Trabajas 3 horas menos, tu retorno de capital por hora es altísimo y sometes tu activo principal, que es el auto, a menos de la mitad del estrés mecánico. O sea, la jornada B no es un sacrificio noble por liquidez, es literalmente una trampa financiera diseñada para ilusionarte con volumen mientras liquida tu capital a largo plazo. Bueno, en una hoja de cálculo aséptica te doy toda la razón. La jornada A se gana el premio corporativo a la eficiencia. Pero a ver, salgamos del papel y hagamos la matemática neta. Adelante. Hablo del billete físico que el conductor tiene en el bolsillo al apagar el motor en su garaje. En tu jornada A ideal, restas los 22 de gasolina a los 150 de ingreso bruto y te quedan $128 netos. ¿Correcto? En la supuesta trampa de la jornada B, restas 55 a los 190 y te quedan $135 netos. Son $7 de diferencia a favor de la jornada B. Pero... Espera, aquí es donde debemos aplicar el concepto de utilidad marginal adaptado al mundo real. Si ese conductor necesita exactamente $135 esa misma noche para pagar una cuota de alquiler ineludible, la jornada A, con sus hermosos márgenes de rentabilidad, lo deja en la calle. La jornada A fracasa estrepitosamente en cumplir la meta vital del día. La eficiencia operativa es un lujo reservado para quienes ya tienen sus necesidades básicas cubiertas y pueden permitirse, pensar a 6 meses plazo. Pero espera, ahí hay una falla lógica enorme en cómo estás contabilizando esa llamada liquidez inmediata. ¿Por qué? Dices que el conductor necesita $135 hoy. Si para conseguirlos en la jornada B tiene que gastar $55 en gasolina, tuvo que desembolsar esos $55 de su propio bolsillo de todas formas. Bueno, sí. Ya sea del efectivo que le quedaba en el tanque o pasándolos por su propia tarjeta de crédito en la estación de servicio antes de empezar el turno. La liquidez absoluta es una ilusión si estás quemando el capital en efectivo que ya tenías para conseguirla. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre la depreciación que el material insinúa. No puedes pensar en tu auto como una entidad mágica que simplemente rueda por la ciudad, o sea, piensa en el odómetro de tu vehículo como una tarjeta de débito prepagada. Claro, cada milla cuesta. Exacto. Todo auto tiene un número finito de millas en su vida útil antes de que el motor colapse. Cada vez que aceptas un viaje de bajo margen solo para ver entrar efectivo rápido, estás deslizando esa tarjeta de débito. Estás gastando el capital guardado en el valor de tu propio vehículo para subsidiar el viaje barato del cliente de la plataforma. Sí, entiendo hacia dónde vas. Esos $7 extra en efectivo de la jornada B te van a costar $700 cuando la transmisión falle prematuramente por recorrer 95 millas adicionales sin la menor justificación financiera. Mira, te concedo completamente la analogía de la tarjeta de débito. Es visualmente muy precisa para ilustrar ese desgaste invisible que sufren los activos. Y no ignoro en absoluto el costo catastrófico a largo plazo de una falla mecánica. Qué bueno que estemos de acuerdo en eso. Pero tienes que reconocer que la plataforma entera, desde su arquitectura hasta sus notificaciones, está diseñada para forzar al conductor a deslizar esa tarjeta sin pensar. Cierto, están hechas para eso. ¿Por qué crees que un conductor termina atrapado en los números de la jornada B? No es porque se despierte con el deseo masoquista de destruir la transmisión de su vehículo. Es por el diseño de incentivos algorítmicos. Las aplicaciones utilizan mecánicas de gamificación que son muy agresivas. Las misiones y los bonos. Exactamente. Te ofrecen bonos de misión. Tipo, completa 50 viajes este fin de semana y te damos $100 extra. Y el conductor,
buscando esa liquidez que necesita desesperadamente, comienza a aceptar viajes basura. Viajes larguísimos. Viajes que le pagan $1 por milla, hacia zonas sin demanda, solo para llegar al número mágico de 50. El algoritmo está programado para priorizar que todos los pasajeros de la red sean recogidos lo más rápido posible, no para que el conductor individual mantenga un margen de ganancia saludable. Exactamente. El algoritmo te empuja al volumen para resolver su problema de logística, no tu problema financiero. Pero esa manipulación estructural es la razón principal por la que someterse pasivamente a la ineficiencia es, francamente, un suicidio. ¿Pero es someterse pasivamente o no tener opción? Es que, si sabes que el código de la aplicación está diseñado para explotar tus sesgos cognitivos, la recopilación de datos es tu única arma de defensa. El texto subraya que registrar metódicamente el costo de la gasolina permite detectar los patrones de estas trampas algorítmicas. Sí, habla de herramientas específicas. Ajá, ya no estamos hablando de anotar kilómetros en una libreta o en una servilleta. Herramientas tecnológicas de registro, como tragamillas.app, que se menciona en el material, te permiten visualizar el campo de batalla de forma empírica. Ok. Para usar una metáfora visual, rastrear tu gasolina con precisión milimétrica es como ponerte gafas de visión nocturna en una habitación totalmente oscura. De repente, ya no ves simplemente tráfico pesado o viajes lejanos. Ves el costo real. ¿Ves que aceptar ese viaje al centro de la ciudad a las 5 de la tarde te está costando literalmente 15 centavos por minuto de tu propio bolsillo por estar atascado? Al tener esa visión cristalina, el conductor recupera la agencia. Recupera la capacidad de rechazar estratégicamente los viajes tóxicos que lo llevan a la jornada B. A ver, esas gafas de visión nocturna te dejan ver al depredador en la oscuridad, sí, pero no te dan un arma para defenderte si estás acorralado en esa habitación. ¿A qué te refieres? Ver el problema con claridad no te otorga mágicamente el poder de resolverlo si la dinámica del mercado está muerta. Imagina la escena práctica, ¿eh? El conductor tiene sus datos perfectamente organizados. Sabe a ciencia cierta que la plataforma le exige demasiadas millas por una miseria en ese horario. Ajá. Sus métricas, sus gafas de visión nocturna, le gritan que rechace el viaje. Pero resulta que, a las 2 de la mañana de un martes, esa notificación en pantalla es la única oportunidad de ingreso disponible. Ya veo por dónde vas. Y tiene que llevar comida a su familia al día siguiente. ¿Qué control real le devuelve el dato en ese instante de vulnerabilidad? Queda atrapado entre la eficiencia teórica de tu modelo y el hambre práctica de su realidad. Bueno, en ese momento. Y peor aún, si el conductor empieza a rechazar sistemáticamente esos viajes ineficientes para proteger su margen, las aplicaciones lo castigan, bajando su tasa de aceptación. Es cierto, te mandan al final de la fila. Lo que significa que el algoritmo le dará menos viajes rentables en el futuro. El conocimiento empírico choca brutalmente contra el muro impenetrable de la estructura del mercado. Quizás tengas que aceptar el viaje ineficiente, pero el análisis retroactivo que haces con esos datos es lo que altera tu trayectoria a lo largo de un mes o un año fiscal. Si llegas a fin de mes. Ese rigor de medir es lo que entrena tu intuición para que el próximo martes a las 2 de la mañana no estés siquiera en esa zona muerta esperando un milagro. Te conviertes en un administrador de riesgos que planifica sus horarios basándose en la rentabilidad comprobada, no en la esperanza. Y ese nivel de profesionalismo nos lleva a una de las advertencias más técnicas y cruciales del material. Me refiero al peligro absoluto de la distorsión contable. ¿Te refieres al problema de duplicar los gastos? Así es. El material es súper explícito en esta advertencia. Si un conductor registra el costo exacto de la gasolina dentro de una jornada operativa específica para calcular si ese día fue rentable, no puede luego, al final del mes o en su declaración de impuestos, registrar el total de las facturas de la gasolinera como un gasto general sin descontar lo que ya asignó. Claro, porque estarías contando la gasolina 2 veces. Exacto. Esto introduce un concepto financiero que la inmensa mayoría de la gente en la economía geek pasa por alto. En este negocio, la gasolina no es un gasto general. ¿Cómo así? No es como pagar una suscripción de Spotify para tener música en el auto mientras manejas. La gasolina es el costo de los bienes vendidos, lo que en contabilidad estricta se conoce como COGS. Si no quemas gasolina en el motor, no puedes entregar el viaje. Es el combustible literal que genera el producto que estás vendiendo. Es un gasto directo imprescindible de la jornada. Frente a lo que es un gasto general de tu vida personal, es la línea divisoria inquebrantable que separa a alguien que da vueltas sin rumbo subsidiando a una empresa de un
verdadero operador de un micronegocio. Como dice el texto magistralmente, gasolina que no mides, ganancia que no entiendes. Escucha lo que estás diciendo. Estás pidiéndole a una persona común que maneja su Toyota personal para ganar un dinero extra que opere con la sofisticación analítica y contable de un gerente de finanzas de una empresa multinacional. No es para tanto. Si lo es, lo que tú ves como la marca de oro del profesionalismo empresarial, yo lo veo como la evidencia más contundente de una carga administrativa completamente irrazonable que este modelo de la economía gig descarga sobre los hombros de los trabajadores. Pero es su propio negocio. Piénsalo desde la fricción de la vida cotidiana. Este conductor usa su vehículo para llevar a sus hijos a la escuela en la mañana, hace viajes de Lyft al mediodía, va al supermercado en la tarde y luego hace entregas de DoorDash en la noche. Todo con un solo tanque de gasolina. Claro, es de uso mixto. Exigirle que delimite gota por gota qué porcentaje exacto de ese tanque es el costo de bienes vendidos de la jornada productiva y qué porcentaje es uso personal crea un nivel de estrés y complejidad absurdo. Hay aplicaciones para eso. Aún así, el simple hecho de que el texto sienta la necesidad de advertir contra castigarse con gastos duplicados revela una gran verdad. Tratar un vehículo personal de uso mixto como si fuera un activo corporativo puro es un modelo inherentemente defectuoso y diseñado para confundir a la persona que solo intenta trabajar. Es un modelo complejo, te lo concedo sin dudarlo, pero esa fricción administrativa es el precio de entrada a la independencia laboral en el siglo XXI. Si deseas la flexibilidad de no tener un jefe supervisando tus horas, debes asumir la enorme responsabilidad que tendría ese jefe. Pero no todos están preparados para eso. No tienes un departamento de recursos humanos que te retenga los impuestos, ni un contador que te calcule la depreciación. Tú eres la empresa entera. Y si la mente humana no está diseñada naturalmente para calcular porcentajes de uso de combustible mientras maneja a 60 millas por hora, entonces la respuesta no es rendirse a la confusión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Apoyarse firmemente en la tecnología. Las plataformas no te van a dar esta información de rentabilidad, sus interfaces están meticulosamente diseñadas para mostrarte ingresos grandes y ocultar deliberadamente los costos de fricción para mantenerte en movimiento. En eso estamos de acuerdo. Ellas controlan el algoritmo. Pero ojo, la asimetría de información también puede jugar a tu favor. La aplicación de Uber o Lyft no tiene idea de si manejas un auto híbrido súper eficiente que te da 50 millas por galón o si manejas una camioneta antigua que devola combustible en cada semáforo. Ese dato te pertenece. Cierto. El control de esa métrica recae enteramente en ti. El único modo de nivelar el campo de juego frente al algoritmo corporativo es aislando tu propia información. Si no aíslas la gasolina de tu jornada productiva de la que usaste para ir al cine, terminas creyendo ciegamente que tu negocio funciona de maravilla, cuando la cruda realidad es que estás vaciando tu patrimonio familiar. Mira, es muy revelador que hables de la asimetría de la información y de nivelar el campo de juego, porque las plataformas construyen esa opacidad a propósito. Delegan toda esa inmensa carga cognitiva al individuo, sabiendo que la mayoría no tiene el tiempo para procesarla. Exacto. Por eso hay que tomar el control. Y aunque coincido contigo en que la reflexión retrospectiva, analizar los datos al final de la semana, tiene un inmenso valor educativo, volvemos a tropezar con el problema insoluble del tiempo real. A ver. Cuando la pantalla de la aplicación empieza a parpadear con un nuevo viaje, tienes literalmente entre 5 y 10 segundos para aceptar o rechazar la solicitud en medio de una avenida ruidosa. Sí, es muy rápido. En ese margen de tiempo, no puedes abrir una hoja de cálculo, no puedes calcular el costo de bienes vendidos, ni proyectar la depreciación de tus neumáticos. Para cuando llegas a la tranquilidad de tu casa en la noche y abres tu herramienta de análisis, ya te das cuenta de que aceptaste una cadena de viajes que te arrastró al modelo destructivo de la jornada B. Pero de los errores se aprende. Pero ya es demasiado tarde para ese día. El tanque de gasolina ya está vacío, las millas irrecuperables ya están sumadas al odómetro y el capital ya se esfumó. El análisis que propones es excelente para una autopsia, pero muy difícil de aplicar como medicina preventiva en la calle. Es verdad que en esos tensos 5 segundos no puedes abrir una hoja de cálculo.
Pero esa autopsia o análisis post-facto del que hablas es precisamente el entrenamiento necesario para tu instinto financiero. ¿Tú crees? Estoy convencido. Después de varias semanas midiendo de forma rigurosa, internalizas las métricas. Desarrollas una heurística poderosa. Llega un punto en el que ya no necesitas calcular matemáticamente cada viaje. Sabes instintivamente que los viajes cortos en el centro te rinden más ganancia neta que llevar a un pasajero a un suburbio lejano. Porque ya sabes que regresarás vacío. Exacto, regresarás vacío quemando gasolina. Desarrollas lo que yo llamo inteligencia predictiva del negocio. Y lo que me resulta fascinante de este proceso es que una decisión que parece totalmente irracional en el papel puede ser racionalizada si tienes los datos correctos. A ver, dame un ejemplo. Si un conductor acepta un viaje ineficiente de forma plenamente consciente, sabiendo con exactitud que está sacrificando el valor futuro de su auto a cambio de liquidez inmediata, porque de lo contrario no puede pagar su seguro ese mes, esa es una evaluación de riesgos madura. Lo imperdonable es tomar esa misma decisión a ciegas. Creer genuinamente que porque entraron $190 brutos tuviste un día fantástico, ignorando el veneno lento del desgaste y el combustible que te empuja hacia la quiebra. Bueno, en ese punto de conciencia convergemos por completo. El silencio sobre los verdaderos costos operativos es el peor enemigo que enfrenta cualquier trabajador independiente. Sin duda. La invisibilidad del desgaste diario es la trampa que atrapa a la gran mayoría de las personas en la economía gig. Y para sintetizar mi perspectiva central después de este análisis, reconozco y afirmo que medir los gastos, especialmente el combustible, es innegablemente necesario para no operar en completa ceguera. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, mantengo mi posición de que la rentabilidad teórica por milla siempre tiene que equilibrarse de manera realista con la necesidad pragmática inmediata de ingresos en la calle. A veces, la simple supervivencia exige priorizar el volumen de caja sobre de eficiencia clínica del margen. Entiendo. Imponer estándares estrictos de contabilidad a trabajadores con recursos al límite, sin cuestionar al sistema asimétrico que los acorrala, oculta la dura realidad de su día a día. Y para resumir mi postura de forma concluyente tras este debate, sostengo con firmeza que la medición métrica y rigurosa de la rentabilidad es el único escudo verdadero que posee el conductor frente a la maquinaria de los algoritmos. Ajá. Descontar el combustible meticulosamente, utilizando herramientas tecnológicas, es el único camino comprobado para perforar la ilusión óptica de los ingresos brutos en la pantalla. Tratar el coche de manera romántica es un error letal para las finanzas personales. Este activo tiene que gestionarse con frialdad analítica, no hay atajos para la supervivencia a largo plazo. Y creo que, a pesar de nuestras divergencias, ambas perspectivas están rotundamente de acuerdo en el mensaje central más urgente del texto. Las aplicaciones de la economía geek siempre te van a mostrar tus ingresos con luces brillantes. Siempre. Pero nunca bajo ninguna circunstancia te van a mostrar tu rentabilidad real. La educación financiera en este sector no es un añadido opcional, es un requisito técnico estricto para no perder tu patrimonio. Definitivamente. Y como marca el rigor de nuestro análisis de hoy, y siguiendo de manera directa una advertencia vital del material que revisamos, todo este desglose técnico y conceptual tiene un propósito puramente educativo. Muy importante aclarar eso. Sí, las estructuras de impuestos, la deducción de millas versus la deducción de gastos reales, son temas tremendamente complejos y varían según el individuo. Cualquier decisión fiscal o de estructuración de tu propio micronegocio exige siempre la orientación de un profesional calificado en impuestos. Totalmente. Las matemáticas pueden ser teóricas en una conversación, pero las consecuencias de una mala contabilidad frente al gobierno son demasiado reales y dolorosas. Así es. Este intenso debate entre defender la eficiencia pura del margen o aceptar la tiranía del volumen por necesidad de liquidez, la verdad es que abre un abismo enorme sobre cómo entendemos el valor del trabajo moderno. Estamos analizando un sistema masivo diseñado desde su núcleo para la opacidad. Sí, un sistema oscuro. Un sistema donde el inmenso costo real de mover a la humanidad por nuestras ciudades recae silenciosamente, milla a milla, sobre los hombros y el patrimonio del trabajador individual. Y esa opacidad estructural es exactamente lo que estamos desafiando con discusiones como esta.
Quizás el triunfo definitivo del conductor independiente no reside en alcanzar un margen teórico perfecto en una hoja de cálculo, sino en el acto radical de atreverse a reclamar la autoría de sus propios números. En dejar de ser un actor pasivo. Exacto, dejar de solo reaccionar frente a la pantalla del teléfono. La pregunta fundamental que dejamos sobre la mesa para ustedes el día de hoy es esta. La próxima vez que llenes el tanque de gasolina y la aplicación parpadea ofreciéndote un nuevo viaje, ¿estás manejando para hacer crecer tu propio negocio o simplemente estás usando tu auto para financiar el negocio de ellos? Gracias por acompañarnos.